Hola, muy buenos días, Jenny, Pablo y a todos los televidentes. Bueno, el programa pasado yo había quedado que íbamos a hablar del tema de amparo, de la acción de amparo. La acción de amparo, de la cual tanto se habla hoy por hoy, sobre todo con el caso de Gonzalo Moratorio, no rige solamente para cuestiones de salud y cuestiones de medicamentos. La acción de amparo está regulada en la ley 16.011, es una ley que ya tiene unos cuantos años, es una ley del año 88, 1988. En realidad esa ley podemos decir que es algo que tiene un carácter residual. ¿Por qué? Porque en realidad esta ley lo que dice es que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particularidades que en forma actual o inminente a su juicio lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución. Como ven, es algo bastante amplio, ¿sí? Pero procede cuando no hay otro mecanismo para recurrir a este tipo de, para prevenir este tipo de derechos, o sea, cuando estos derechos de la Constitución a juicio de la persona están vulnerados, ya sea con ilegitimidad manifiesta, ya sea por un acto, un hecho, una omisión, y como decía, porque lesione, restrinja, altere o amenace, es como, son muchos los puntos, ¿verdad? Este, allí, si no hay otro mecanismo, es que se recurre a la acción de amparo. También la ley dice que la acción de amparo no procederá en ningún caso contra las sentencias de los jueces, ¿tá? Contra los actos de la Corte Electoral, ni contra las leyes y los decretos de gobiernos departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción. ¿Sí? O sea, no es, eh, en todo caso, bueno, una sentencia está previsto un recurso, ya sea de reposición, de apelación, eh, puede ser interponer casación. Hay otros mecanismos previstos. Cuando no los hay, es que se recurre a la acción de amparo. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 2 de esta ley, que dice, la acción de amparo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado previsto en el literal B, en el literal anterior, si existieren fuera por las circunstancias claramente ineficaces para la protección del derecho. Si la acción fuera manifiestamente improcedente, el juez la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones. ¿Tá? Pero lo que tenemos que quedarnos es con esa primer parte del artículo que dice solo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado. ¿Sí? Porque en ese caso lo va a rechazar de plano el juez. ¿Bien? Bueno, en este caso son competentes los juzgados letrados de primera instancia de la materia que corresponda al acto. Acá es cuando, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, vemos que se va a un juicio civil y allí se exige que los medicamentos sean proporcionados por el Fondo Nacional de Recursos y también se va contra el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué generalmente hacemos esto de hacer la demanda también contra el Fondo Nacional de Recursos? Porque es lo que nos habilita a ir a un juzgado letrado civil. Porque si no, si fuéramos solamente contra ACE, iríamos al juzgado letrado de lo contencioso administrativo. Y bueno, allí todos tenemos, o la mayoría de los abogados tenemos el concepto de que en realidad es bastante difícil ir contra el Estado, más allá de que los juicios de amparo siempre o en su mayoría son ganados, pero bueno, uno evita ir al juzgado letrado de lo contencioso administrativo porque entiende que es bastante difícil ir contra el Estado. Entonces siempre preferimos optar por ir a un juzgado letrado en lo civil. Y ahí es donde, para que podamos ir a ese juzgado, tenemos que citar a ambos. Entonces citamos a ACE y citamos al Fondo Nacional de Recursos. Pero ustedes ya saben que siempre a quien se condena a dar los medicamentos o el tratamiento es a salud pública.
Esto es un ejemplo. El tema de los medicamentos es un ejemplo, porque es uno de los derechos que está consagrado en la Constitución, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Bien, pero también hay casos de amparo, por ejemplo, por derecho a la vivienda, también por derecho a la identidad. Hay un caso que está en la sentencia de forma pública, en la cual una pareja de mujeres tienen un bebé. Cuando lo van a reconocer, le permiten que solo lo reconozca la madre gestante. Entonces, no les dan un fundamento muy claro de por qué esto no podía ser. Y bueno, tienen que hacer un recurso de amparo y logran de esa forma poder ambas reconocer al niño. También ha pasado con cuestiones de vivienda. El que más se escucha de repente en los medios de comunicación es hacer una acción de amparo por medicamentos. Pero en realidad no es solo para medicamentos, sino para todos aquellos derechos que están consagrados en la Constitución, la vida, la libertad. En el caso de la libertad, ojo, porque también tenemos otra acción que no es la acción de amparo, sino la de habeas corpus, pero son los derechos esenciales de la Constitución, bueno, la vida, la libertad, la seguridad, etcétera, ¿sí? eh, Decimos que la acción de amparo deberá ser deducida por el titular del derecho o libertad lesionados o amenazados, pero si éste estuviera imposibilitado de ejercerla, no sé, por una cuestión de, no sé, una persona que está internada, y bueno, y es imposible que se presente de forma personal a presentar su demanda o su acción de amparo, bueno, en su nombre puede deducirla cualquiera de las personas este, que sean responsables de él, ¿verdad? Este, bueno, en todos los casos debe ser interpuesta, que esto es fundamental. La acción de amparo siempre debe ser interpuesta, tiene un plazo para interponerse. Ese plazo es 30 días desde que se cometió el hecho, el acto o la omisión, ¿sí? Que causa ese daño o que vulnera ese derecho a la persona. ¿Sí? Tenemos ese plazo de 30 días. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 4, inciso final de la ley 16.011, que es la ley de amparo. Bueno, la demanda se va a presentar con todas las formalidades que se presenta cualquier demanda. Se va a indicar cuáles son esos medios probatorios. Por supuesto que también se va a acompañar prueba documental. En el caso de la acción de amparo por un tema de medicamentos o de un tratamiento, porque también puede ser un tratamiento, obviamente que se va a acompañar con la historia clínica, se va a presentar el informe del médico tratante donde sugiere y explica por qué es necesario ese tratamiento o ese medicamento. El médico tratante va a ir a la audiencia porque siempre es el testigo principal o el testigo cabecera, digamos, en estos casos. Bueno, el juez va a convocar a una audiencia y esa audiencia en la que convoca a las partes tiene un plazo de 3 días a partir de la fecha de la presentación de la demanda. O sea, se presenta, supongamos, un lunes, se supone que antes del jueves ya tiene que haber audiencia, ¿sí? Bueno, en esa audiencia se oyen las explicaciones del demandado, también se reciben las pruebas, se producen los alegatos y, bueno, puede rechazar el juez, por supuesto, aquellas pruebas que sean manifiestamente impertinentes o innecesarias. Por supuesto que es una audiencia presidida por el juez, como todas las audiencias en nuestro país. Bueno, cuando hablo de todas me refiero a las del Poder Judicial. Hago esta aclaración porque, por ejemplo, en los centros de mediación pertenecen al Poder Judicial, pero no hay un juez, sino que hay, bueno, un mediador, funcionario del Poder Judicial, abogado, pero no un juez. ¿Ah? Hecha esta aclaración, bueno, el juez puede rechazar, dijimos, pruebas que sean manifiestamente impertinentes o innecesarias, la va a presidir a esta audiencia, se va a interrogar a los testigos, dijimos que en el caso de que sea por un tema de medicamentos, el médico seguramente es uno de los testigos, puede ser el oncólogo, generalmente es el médico oncólogo si estamos hablando de los tratamientos para el cáncer, ¿verdad? Pero pueden haber otros tratamientos, otros médicos, ¿sí? Bueno, las partes pueden también ser, pueden hacer las preguntas que entiendan pertinentes y, bueno, en cualquier momento se puede ordenar diligencias para mejor proveer, o sea, el juez puede ordenar, no
no sé, puede ser una pericia, puede ser algún otro tipo de prueba que considere. Y las notificaciones se pueden realizar por intermedio de autoridad policial, ¿sí? Bueno, si de la demanda o de cualquier otro momento del proceso resulta a juicio del juez, valga la redundancia, o a juicio del tribunal, la necesidad de su inmediata actuación, este dispondrá con carácter provisional las medidas que correspondieran en amparo del derecho o libertad presuntamente violados, ¿sí? Eh, por otro lado, bueno, por ejemplo, hoy yo les mencioné que por cuestiones de vivienda también se puede presentar una acción de amparo. Entonces, el artículo 8, por ejemplo, dice, la circunstancia de no conocerse al responsable del acto, hecho u omisión impugnados no obstará a la presentación de la demanda, en cuyo caso el juez se limitará a la eventual adopción de las medidas provisorias previstas en el artículo 7, siempre que se hayan acreditado los extremos referidos en dicha norma. Y ahí, bueno, puede pasar que uno haga, por ejemplo, una demanda contra el Ministerio de Vivienda, que tiene la responsabilidad de proveer una vivienda, o que está incumpliendo si una persona, bueno, la van a sacar, la van a desalojar con su familia de una propiedad, y bueno, se han presentado amparos en esos casos. Después les voy a mencionar alguna sentencia, quizá para la próxima, para que se comprenda mejor el tema, ¿sí? Bueno, la sentencia, esto es muy importante, la sentencia que hace lugar al amparo debe contener la identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y cuya acción, hecho u omisión se conceda el amparo. Por ejemplo, se condena al Ministerio de Salud Pública a tal cosa, ¿sí? O se condena al Ministerio de Vivienda, o se condena al Ministerio de Educación y Cultura por el tema de la inscripción que hoy les comentaba de los niños, ¿sí? Entonces, identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra cuya acción, hecho u omisión se conceda el amparo. La determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual dicha resolución regirá, si es que correspondiere fijarlo. A veces no sabemos cuánto tiempo hay que, por ejemplo, consumir determinada medicación, ¿sí? El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que no podrá exceder de 24 horas continuas a partir de la notificación. O sea, siempre esto es algo inmediato, se busca justamente la celeridad mayor posible. ¿Ah? O sea, esta sentencia se tiene que empezar a cumplir como máximo dentro de las 24 horas. ¿Ah? Esto no significa que la sentencia no se pueda apelar, de hecho sí, se apelan, pero lo bueno, digamos, que tiene este tipo de procesos es que el efecto de esta sentencia, o el efecto, mejor dicho, de la apelación, no tiene efecto suspensivo. Entonces, si, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública apela, como no tiene efecto suspensivo, la sentencia se tiene que cumplir igual, entonces la persona va a recibir igual el medicamento, lo va a seguir tomando ese medicamento hasta o mientras se resuelve el tema de la apelación, ¿sí? Esto lo tenemos en el artículo 10, que dice, en el proceso de amparo solo serán apelables la sentencia definitiva y la que rechaza la acción por ser manifiestamente improcedente, ¿sí? El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado dentro del plazo perentorio de 3 días. El juez elevará sin más trámites los autos al superior cuando hubiere desestimado la acción por improcedencia, y lo sustanciará con un traslado a la contraparte por 3 días perentorios cuando la sentencia apelada fuese la definitiva. El tribunal resolverá en acuerdo dentro de los 4 días siguientes a la recepción de los autos. La interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las cuales serán cumplidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin necesidad de tener que esperar el transcurso del plazo para su impugnación, que es lo que les decía recientemente, ¿sí? La sentencia ejecutoriada hace cosa juzgada sobre su objeto, pero deja subsistente el ejercicio de las acciones que pudieran corresponder a cualquiera de las partes con independencia del amparo. En los juicios de amparo no podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes.
Esto significa que en los juicios de amparo no procede la conciliación previa, no existen las contrademandas, eso es el reconvenir, ni los incidentes, por ejemplo, un incidente de nulidad porque fue mal notificado, ese tipo de cosas que suelen extender o alargar los procesos, no pueden deducirse en un juicio de amparo. ¿Sí? El juez, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando dentro de la naturaleza sumaria del proceso, o esta naturaleza sumaria es abreviada, abreviadísima, la vigencia del principio del contradictorio. Bueno, también se puede plantear el recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio. Se procederá en ese caso a la suspensión del procedimiento solo después que el magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias en el artículo 7 de la presente ley. O sea, si se presenta, se impone una inconstitucionalidad, las medidas se van a seguir aplicando, el medicamento se va a seguir entregando, por ejemplo. ¿Sí? Eh, bueno, comentarles un poquito más del proceso de amparo. Vamos a lo que es estrictamente procesal, digamos. Yo les había traído para mencionarles. Se me fue lo que les iba a comentar. Lo tenía acá a mano y ahora, bueno, se me fue. Un momento. En el proceso de amparo. Les iba a comentar un tema de plazos. Dijimos, bueno, que es la ley 16.011, les dijimos que no procede la conciliación, dijimos que nunca procede esta acción contra ningún tipo de acto jurisdiccional, es decir, ni sentencia, ni ley, ni decreto ley de gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. El proceso de amparo dijimos que es residual, o sea que solo procede cuando no exista otro medio jurisdiccional o administrativo que permita obtener el mismo resultado. Este proceso dijimos que es cuando en forma actual e inminente se lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente en la Constitución y que no corresponda el proceso de habeas corpus. ¿Sí? Que el proceso de habeas corpus es el proceso de traer el cuerpo, sería. Por eso yo les hablaba que en el caso de una libertad restringida, ahí no se aplicaría la acción de amparo. ¿Sí? En cuanto a la estructura propiamente dicha, bueno, hablamos de que la demanda se presenta dentro del plazo de 30 días desde que se produce ese acto ilegítimo. Bueno, allí se plantea la pretensión, se ofrece prueba documental y se indican los medios probatorios a utilizar, que eso también lo mencionamos, los testigos, etc. Va a haber una audiencia única, dijimos que es en 3 días a partir de la fecha de la presentación de la demanda. Se oyen las explicaciones del demandado, se ven las pruebas, se recepcionan las pruebas, se producen los alegatos, si hay eventuales medidas provisionales también, y se dicta la sentencia. La sentencia se puede dictar en audiencia o a más tardar en 24 horas de su celebración. Es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de moratorio. Si no me equivoco, fue un viernes y la sentencia quedó para el día lunes. ¿Sí? También se prevé que en casos excepcionalísimos se pueda prorrogar hasta por 3 días esta sentencia. ¿Sí? Los recursos dijimos que, bueno, son los recursos, los que se pueden interponer es la apelación de la sentencia definitiva y la que rechace la demanda por manifiestamente improcedente dentro del plazo de 3 días perentorios. Esto, la sentencia implica cosa juzgada, la sentencia ejecutoriada impide que se juzgue el mismo caso en otro juzgado por la misma vía de amparo. Por ejemplo, si en el juzgado letrado, en lo civil, no me fue bien, no puedo ir a hacer lo mismo y presentarlo en el juzgado letrado de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Bueno, y hablamos de que no estamos frente a una sentencia que en caso de recurrirse se paralice. Por el contrario,
no tiene efecto suspensivo, entonces si la parte recurre, la sentencia se va a aplicar igual y va a tener un plazo de 24 horas en el que ya tiene que empezar a aplicarse, sobre todo en el caso de esto que yo les mencionaba de los medicamentos. No sé si a ustedes les interesaría que veamos sentencias, casos prácticos que no necesariamente tengan que ver con los medicamentos, porque ya les digo, hay otros casos, digo, no solo la vida es el más importante, por supuesto, pero no solamente la vida es un derecho consagrado constitucionalmente, entonces la identidad, la vivienda, muchos otros son derechos, por supuesto que si no tenemos otra vía tenemos que recurrir al amparo. También vemos en tema de menores, en tema de menores también vemos acción de amparo. Bueno, por ahora les dejo el tema acá de amparo. Me gustaría que puedan hacer consultas, que puedan mandar sus preguntas. Saben que si yo no estoy presente en el canal, de todas formas pueden mandar su mensajito o hacerme llegar la duda a través de Pablo, de Jenny o directamente a mis números del consultorio, que son 095-840-383 y también está el teléfono fijo 2369-1810. Yo estoy en Conrado Moller 272, La Paz Canelones, entre José Valle Ordóñez y José Enrique Rodón, en el centro de La Paz, en el corazón de La Paz. Así que bueno, por, por donde quieran pueden contactarme y hacerme llegar sus consultas, sus dudas. Estoy acá para ayudarlos. Bueno, muchas gracias, que pasen muy bien.